Si yo hubiera tenido talento literario, me habría gustado escribir sobre el infierno, pero no el infierno de las cuevas en llamas desde donde se asoman los condenados y los espíritus de la insidia, sino uno simple y monótono, tedioso y repetitivo. Habría querido escribir un ambiente, de haber podido negociar con el diablo antes que pedir una frase perfecta y rotunda. Habría deseado la atención de ciertas habitaciones en las que me ha parecido que alguien ha sido de verdad desgraciado o dichoso, porque no envidio obras maestras, envidio atmósferas, y esta es la atmósfera de mi infierno. En esta atmósfera hay un pueblo envejecido al que las lluvias incesantes llenan de espeso fango y en el que una serie de familias esperan a su salvador. Un médico paranoico está seguro de que si no registra todo lo que ocurre, al mundo lo devorará el vacío. En el bar, el fondista cree que las arañas se burlan de él cuando se da la vuelta. O peor, piensa que le hablan, a pesar de que ni él ni nadie ha podido verlas, y solo saben que están ahí porque las cosas que no vigilan constantemente aparecen envueltas en densas telarañas. Lejos, en la penumbra de una habitación, una niña se bate a muerte con un gato. Hay asesinatos y traiciones y miseria. Y en mitad de la noche en que llegará Jeremías, el hombre que creen que arreglará la crisis, el pueblo baila el tango satánico hasta quedar todos dormidos por el agotamiento. ¿Acaso felices solo entonces y nunca más? Porque el resto, la espera que antecede al retorno de Jeremías y la espera que sigue a su llegada, es puro tedio enloquecedor. Esto es la novela de Krasznahorkai, una obra de 12 capítulos, la mayoría consistente de un solo párrafo, en la que frases larguísimas forman un bloque membranoso, una especie de telaraña sobre telaraña sobre telaraña. Narración modernista sin el flujo de conciencia y en la que en el interior palpita el pesimismo de Kafka por la repetición. Un estancamiento de la vida en la que lo único que puede pasar es que el tiempo la consuma hasta caer deshecha, en el mismo estado de hastío que llevó a Baudelaire a decir en el segundo poema de Las flores del mar, que aún peor que el asesinato es el aburrimiento. Pero Krasznahorkai desdeña lo que puede haber de optimista en el decadentismo, pues su obra es esencialmente gris y lenta, sin adornos, sin alegría genuina, ni siquiera ante la contemplación de lo subversivo, lo extraño o lo grotesco. Es un infierno sin las carcajadas del diablo, sin la iluminación de los lujos, sin la poesía. Es solo lo fúnebre, lo rutinario, lo agónicamente paulatino. Resulta difícil dar a entender de qué modo el tedio está buscado, cómo el aburrimiento puede ser una estética y hasta qué punto hay una intensidad artística elevada en ese logro. Solo queda decir que quizás sea una de las mejores estrategias del miedo, porque he visto con claridad el horror que agota, el horror por la nada, una especie de tedio que ha sido parte esencial de la narrativa al menos desde las rutinas de Robinson Crusoe, dice Drew Johnson. Esta, si no ha quedado claro, es una novela de horrores, una novela terrorífica que, sin embargo, tiene algo de comedia, o que actúa de la misma forma que los textos absurdos en los que algo supuestamente divertidísimo es, en realidad, espantoso. Por eso es que, sin ser una obra consagrada al género, tiene algunas de las imágenes terroríficas que más me han parecido resplandecer con esa irradiación sobrenatural. Es la atmósfera del tedio, que magnifica lo insignificante, que distorsiona, que permite que una luz y una alucinación y una tristeza tengan la inmensidad de una hoguera, un infierno y un martirio, cada uno amplio y profundo como un bosque desierto. Pienso en el tercer capítulo de la novela,
cuando el doctor del pueblo, un alcohólico obsesivo, sale de su reclusión domiciliaria para buscar ayuda. Desorientado, acaba dentro de un molino en el que le parece escuchar el trabajoso andar de las ratas. Al subir, descubre a dos mujeres sentadas frente a un gran fuego y después una risa. La imagen, que tiene quizá los elementos de lo ordinario si se piensa en otras obras de horror, surge como algo angustiosamente vibrante, más bien fantástico, dentro de la asfixiante prosa de Krasnahorkai, que antes había hablado de administración de raciones y del periodo paleozoico. Y es que el horror solo es un subproducto, nada más que un residuo amargo, de otra cosa más honda e incluso más primitiva. Una tristeza aguda de persona humillada que creo apreciar fugazmente cuando el narrador, describiendo las circunstancias anteriores al tango satánico, menciona, casi como si no quisiera hablar del suceso o como si fuera algo natural, que el fondista ha escuchado hablar a las arañas. Lo que hay ahí es la desesperación, el trance final de la derrota, la comedia absurda de cualquier intento cuando ninguna cosa tiene sentido, cuando, por el contrario, la destrucción no para. Es un punto de quiebre incómodo. Las circunstancias han llevado al límite a un hombre, y de esa crisis, de la crisis de la monotonía y el hastío y el aplastante cansancio, se perfila el infierno en la forma de la alucinación, la broma vulgar y el disparate. Las arañas han hablado, un hombre regresa de la muerte, un mar de lodo inunda el pueblo y los habitantes, antes de abandonar sus casas, las destrozan, igual que si estuvieran poseídos por una fiebre demencial. El infierno, por fin, es menos aterrador que la tristeza, y es mejor salir del pueblo cargando la prueba de que hemos cometido algo abominable que quedarse una vida en la que ser, por siempre, los mismos. Afuera la lluvia cae mientras Estique, la protagonista del 5º capítulo, se aleja y cae también mientras se pierde. Esta es la atmósfera del infierno que habría querido escribir. Porque no ocurre nada más. Alguien camina por el fango, llueve y no pasa nada. Pero hay una nota en el aire, algo que se puede palpar, pero no decir. El horror, pues, de Krasnahorkai no es el de las bestias aulladoras, ni el de las posesiones infernales, ni el de la muerte. Es el absoluto asco por cada hora de la vida. Sus propias frases, extensas, de un ritmo suave, parecen copiar la agotada desesperación de lo que no acaba. Un tipo de exasperación por el infinito que, más que explotar de angustia, desfallece. Es la historia y el lenguaje de quien, de tanto vivir en la nada, ha comenzado a desvanecerse. Pero es un desvanecimiento hacia la oscuridad, similar al fin de una película. La hélice se cierra y no deja pasar la luz. Es como si la propia obra estuviera cansada de existir y comenzara a sumirse, a apretarse en trozos compactos, monolíticos, constreñidos hasta el colapso. Pero entonces alguien se obstina en contarla. Y sin embargo, la fatiga de la novela tiene una intención artística, pues hay una diferencia entre un autor que escribe su obra movido por el tedio y uno que busca registrarlo. El primero trata de deshacerse rápidamente del conflicto y recurre a soluciones fáciles. El segundo es exigente. En el desarrollo de su dilema hay un avance lento en el que, no obstante, se estremece una tensión igual a que si estuviera en riesgo algo querido. Al primer tipo de escritor le mueve la productividad, al segundo, a Krasnahorkai, el deseo de capturar la magnitud de lo inmóvil, esa gravedad destructora. El resultado aturde, exaspera, crispa, agota. Ya todo se ha arruinado, hasta la salvación, y los deseos son un fastidio. Como la madera húmeda de fango, la voluntad se pudre. Entonces el pueblo baila, y hasta se podría pensar, se podría decir, que son felices. Si no bailaran solo para hacer pasar el tiempo, para agotarse, para que los aplaste el cansancio y no la intranquilidad de una espera inmóvil, y lo que hay detrás de la espera,
la misma vida de siempre. Bailan, pues, hasta quedar rendidos y fulminados por la actividad, desaparecen tras el sueño, única quietud que los libera. Cuando finalmente llega Jeremías, pienso en la respuesta que Krasznahorkai dio respecto al inesperado éxito de la novela y creo que sus palabras definen tres cosas: su poética, la razón por la que su comedia me entristece y el motivo por el que admiro su atmósfera. Son estas. Mi explicación es que no tenemos gran literatura, pero los lectores la necesitan, no como una medicina, no como un espejismo, sino porque necesitan de alguien que les diga que no hay medicina,